Descargo de responsabilidad, todos los derechos a sus respectivos autores, J.K. Rowling y Masashi Kishimoto. Gaara en Mundo Mágico, por Diet Fanfics. Capítulo 30. El juicio de Sirius Black. Gracias a todos por venir hoy. Me gustaría comenzar rindiendo homenaje a los valientes hombres que dieron su vida por la captura de Sirius Black hace 3 días. Sus sacrificios fueron trágicos pero no en vano. Nuestra investigación aún está en curso, pero ha habido sugerencias de que Sirius Black estaba detrás del ahora infame ataque de Hogwarts independientemente de lo que Black haya hecho o cómo haya tratado de encubrir su participación. Lo importante a recordar es que esos 30 hombres murieron por su ministerio y por nuestros hijos. Ministro Fudge, no eran 34 luchadores de dementores. No argumentó su jefe, Derek Sutherland, en contra de la asignación de tantos dementores a Hogwarts. Sin preguntas. Fudge gritó en su micrófono. Por favor, no hay preguntas en este momento. Respiró hondo, como si tratara de esperar hasta que recordara la siguiente línea. Hay muchas preguntas aún sin resolver con respecto al incidente en Hogwarts. ¿Qué papel desempeñó un hombre lobo conocido en el asalto? Los informes de magia potencialmente oscura utilizada para repeler a una quinta parte de los dementores, los rumores de que la marca tenebrosa se lanzó sobre el castillo 6 veces. Y la presencia de una criatura oscura aún no identificada que conspira con Black y los dementores. Ministro, ¿qué tiene que decir ante los rumores de un juicio político, a la espera de los resultados de la investigación? ¿Renunciarás? ¿A quién has elegido para reemplazarte? Dije que no hay preguntas. Fudge gritó, viendo cómo los aurores venían a sacar a los reporteros del atrio con satisfacción. Ahora, hoy, también me gustaría elogiar formalmente los esfuerzos del profesor Severus Snape por su papel fundamental en la captura de Sirius Black, trabajando en conjunto con mis hombres. Juntos, pudimos traer a Black de nuevo bajo custodia de manera segura para que él pueda responder por sus muchos crímenes. Juntos, hemos protegido a los niños de esta vil amenaza. Niños como Harry Potter y sus amigos. Fudge agitó su brazo hacia Harry, Ron y Hermione. Los últimos 2 tercios se sintieron aún más insultados porque Fudge olvidó sus nombres, después de haber sido testigo de sus ensayos detrás del escenario, tratando infructuosamente de recordarlos. Harry estaba enojado por Sirius. Snape estaba parado junto a ellos, odiando la compañía casi tanto como la falsa adulación, mirando hacia el espacio. Los hombres de Fudge le habían advertido indirectamente, sintiendo su renuencia a seguirle el juego a la historia sancionada por el gobierno, que su nefasto pasado no había sido olvidado y que una mirada sucia no solo revocaría su orden de Merlín, sino que podría llevarlo a tomar el lugar de Black. Lugar en prisión. Harry, Hermione y Ron habían recibido advertencias similares, aunque mucho menos severas. Si hablaron e interrumpieron la ceremonia con travesuras adolescentes o propaganda disidente, es posible que necesiten pasar un tiempo en San Mungo para ver qué hechizos Black había tejido en sus pequeñas y delicadas mentes. Ron había querido decirle directamente a sus padres, pero ninguno de ellos le había dejado hablar mal ya que se les permitió verlo más temprano esa tarde. Lo había sentido durante mucho tiempo, pero ahora estaba claro que no aceptarían una palabra amable sobre el traidor de los Potter. Hermione no había visto a sus padres, no estaban invitados a la ceremonia en el ministerio. E incluso si hubieran sido invitados, ella no hubiera querido que fueran testigos de tal parodia. Incluso si el beso iba a suceder en un rincón distante del ministerio, este error judicial era odioso sin importar cuán lejos estuviera. Dumbledore estaba sentado detrás de la primera línea de reporteros. Él fue el único otro profesor invitado y ni siquiera había estado allí para el ataque, estaba considerando si hablar o no justo antes de que Cornelius terminara su discurso causaría suficiente malestar como para provocar una suspensión de la ejecución. Los reporteros se unirían al carro, cualquier cosa para exponer un posible error del ministerio. Los políticos reunidos y los padres y gobernadores de Hogwarts probablemente estarían divididos, pero probablemente también se unirían unos cuantos, pero Albus perdería la posición política que le quedaba en la maniobra si la implementaba.
Fudge sería expulsado si Sirius fuera liberado de esta manera, pero dedicaría sus días restantes en el cargo a destituir a Dumbledore de cualquier puesto que tuviera fuera de Hogwarts. Y los otros políticos, incluso aquellos que estaban de acuerdo con él, nunca confiarían en él después de jugarle ese truco al ministro de magia. Perdería a todos sus aliados e influencia, pero Sirius podría salvarse. Más importante aún, Harry no perdería la fe en los adultos que lo rodeaban. Realmente, no había más remedio que intervenir cuando los niños los buscaban en busca de orientación y un ejemplo a seguir. El único otro estudiante al que se le había extendido una invitación había sido Draco Malfoy, ante la insistencia de su padre. Fue un evento importante y Lucius estaba allí como un político prominente y como gobernador de Hogwarts. Narcisa estaba allí como su esposa y Draco estaba allí como su hijo y como estudiante de la escuela atacada. La invitación de Draco también se debió a que Narcisa estaba preocupada por su melancolía desde que se despertó, con los efectos residuales de los dementores aún saliendo de su delicado sistema combinado con la desaparición de su mejor amigo y salvador. Los efectos deprimentes del estado de ánimo de los dementores lo habían puesto en una especie de depresión y ella se había forzado a visitarlo todos los días, incluso después de que él se había despertado. Se iría a casa con ellos al día siguiente, después de haber empacado sus cosas y las de Gaara para llevarlas a la mansión. La presencia de Lucius era enteramente para el capital político, pero para Narcisa era un poco más emocional. Al igual que Bellatrix y Andrómeda, no le había gustado Sirius cuando eran jóvenes. Siempre había sido impetuoso y grosero, incluso antes de ir a Hogwarts y convertirse en un traidor de sangre. Se había hablado de un matrimonio entre ellos, por las habituales razones de pureza, pero eso se desmoronó rápidamente cuando quedó claro que Sirius no solo estaba en contra del matrimonio, sino que no tenía interés en el honor de su familia. Había perdido el contacto, luego la habían casado con un Malfoy y Sirius se había vuelto traidor y había sido desterrado. Cuando fue encarcelado como sirviente del Señor Oscuro, ella le envió una carta con la esperanza de que se uniera a ellos, pero él nunca respondió. Ella sospechaba que había sido incriminado, al igual que Lucius presumiblemente. Aún así, a pesar de lo mocoso que había sido, ella odiaba ver morir al último miembro de su antigua familia, o algo peor. Dentro de una hora, el villano asesino en masa, Sirius Black, será sacado de su celda y se le dará el beso de los dementores de acuerdo con la sentencia dictada. Su cuerpo será llevado de regreso a Azkaban y enterrado en una tumba sin nombre. Según tradición, después de esta conferencia de prensa, habrá una pequeña celebración para marcar el final de esta crisis y la seguridad de todos los involucrados. Se aclaró la garganta y miró a su izquierda, lejos del trío Dorado y Snape. Un funcionario se apresuró a traerle una pequeña caja decorativa que contenía la Orden de Merlín, segunda clase del maestro de pociones. Se había discutido si él podría merecer una primera clase, pero con su historial Fudge había declarado que Snape tenía suerte de que no estaba siendo hechizado. No podía andar regalando las cosas, ahora, ¿o sí? La medalla era bonita, pero aún así era notablemente menos bonita que las doradas de primera clase. Snape se burló de su suerte. Los actos heroicos y los sacrificios que había sufrido por el bien de la luz deberían haber justificado una medalla o 2 años atrás. En cambio, ahora, se le otorgaba un premio por algo que no le hizo a un hombre que no merecía que se le hiciera. Había pasado el día anterior tratando de pensar en una forma en que Potter, Jr. o Sr., pudiera ser el culpable de esta farsa. No había sido capaz de establecer un vínculo convincente entre Potter y su problema actual, pero le tomó 10 minutos después de eso hacer una cadena entre los problemas de Sirius Black y él a través de ¿qué estás haciendo aquí? Fudge gritó, mirando detrás del grupo de asientos y reporteros de pie hacia donde Gaara estaba parado sobre un cuerpo roto y ensangrentado. Los aurores que custodiaban a su líder avanzaron, y los que estaban al final del salón, que de alguna manera habían dejado pasar a la pequeña pelirroja y al cadáver, siguieron su ejemplo. Todos los reporteros ignoraron a su atónito ministro para tomar docenas de fotografías del niño que llevaba una calabaza gigante en la espalda que solo podía ser el misterioso estudiante transferido que había jugado un papel en la derrota de los dementores fuera de control. Lentamente saca tu varita con el pulgar y el índice y colócala en el suelo, ahora.
Uno de ellos gritó. Gaara miró al que se había dirigido a él y siguió las instrucciones sin dudarlo. Sacando su varita de su manga y dejándola caer al suelo, Gaara miró alrededor de la habitación y vio a Draco. Le hubiera gustado saludar con la mano, pero sabía que los movimientos repentinos solo provocarían violencia, y una vez más estaba demasiado cansado para iniciar peleas innecesarias con los aurores. Llevaba 3 días sin dormir y tampoco había dejado de moverse. Se merecía un baño. Agáchate, boca abajo en el suelo. El mismo auror ordenó. Ahora. Gaara miró al suelo. Mármol pulido y bastante limpio, excepto por la sangre que brotaba del cuerpo a sus pies. Aún, Gaara negó con la cabeza. El corcho de su calabaza saltó y cayó al suelo, pero todos los aurores se tensaron y otro gritó esta vez, detente o te aturdiremos. El líder que había gritado todo lo demás hasta el momento volvió a hablar. No actives tu arma. Suelta la hebilla y déjala en el suelo, luego tírate al suelo. Gaara lo miró, luego miró fijamente al suelo, luego volvió a mirar a los aurores y negó con la cabeza. Draco estaba tan aliviado de ver que su amigo estaba bien y había regresado, pero su alivio estaba teñido a partes iguales de frustración por las órdenes de Auror ignoradas por su amigo, y de hilaridad al ver a estos hombres adultos dar vueltas alrededor de Gaara sin saber qué hacer con un adolescente que no escuchaba lo que decían. Finalmente, el comandante, a juzgar por el cadáver a los pies de Gaara y su falta de voluntad para cooperar, decidió sutilmente señalar al auror en la espalda para aturdir a Gaara. Entonces podrían desarmarlo mientras dormía y llegar al fondo de esto. En lugar de que la magia roja golpeara la parte posterior de la cabeza del niño y el incidente terminara, la arena salió disparada de la calabaza más rápido de lo que podían ver y bloqueó el hechizo, y el niño miró por encima del hombro como si estuviera sorprendido de que hubiera sucedido. La arena se encogió lentamente en su calabaza y no se atrevió a llamarla cuando estos hombres parecían listos para comenzar una batalla. Gaara levantó lentamente las manos por encima de la cabeza, con la esperanza de que eso fuera suficiente, ya que no tenía intención de tirarse al suelo o desarmarse por completo. Draco y los Malfoy mayores observaron esto con creciente temor ya que Gaara ahora no podía comunicarse y claramente no tenía intención de rendirse. Lucius mantuvo un ojo en Draco para asegurarse de que no saliera corriendo y hiciera algo estúpido o valiente. Dumbledore se estaba abriendo paso lentamente entre la multitud ahora de pie para manejar esto. Lo que sea que Gaara había hecho, Albus no estaba dispuesto a dejar que lo arrestaran cuando el ministerio estaba tan claramente interesado en el chico. Fudge se mantuvo visiblemente callado durante esta sorpresiva interrupción, lo que no podía significar nada bueno. Harry, Ron y Hermione también querían intervenir, aunque solo fuera para informar o recordar a los aurores que Gaara no podía hablar, pero Snape les indicó que se quedaran callados. Con la actitud de Snape hacia Gaara, eso podría significar que no quería que lo salvaran. Aparte del anciano de Dumbledore arrastrando los pies entre la multitud, el atrio estaba inmóvil y silencioso. Los aurores solo esperaban una excusa o una orden. Y luego el cadáver a los pies de Gaara gimió en voz alta. Susurros silenciosos rugieron entre los reporteros e invitados, y los aurores comenzaron a acercarse a este extraño adolescente, casi listos para derribarlo para recuperar al hombre gravemente herido a sus pies. Detener. La palabra pronunciada en voz baja resonó para que los aurores la escucharan, pero los que estaban junto a sus asientos o en el podio estaban demasiado lejos y sumidos en sus propias conversaciones en voz baja. En el segundo en que vieron sus labios moverse, los susurros cesaron y escucharon lo que siguió. La mayoría simplemente tenía curiosidad como cualquiera, pero aquellos que conocían a Gaara se adelantaron para escuchar su voz por primera vez, o segunda, en el caso de Draco. Este es Peter Pettigrew. Incriminó a Sirius Black y se ha estado escondiendo como una rata desde entonces. Sirius Black es inocente. Lo liberarás. Eso es absurdo. Dijo Fudge. Ahora, Gaara pateó al hombre en el suelo para que se diera la vuelta y se metiera. Allí yacía Peter Pettigrew, sin un dedo que se había cortado para escapar, y otros 2 dedos que habían sido cortados más recientemente. El resto de sus heridas serían catalogadas más tarde y explicarían por qué se había apresurado a incriminarse. Es verdad, soy Peter Pettigrew.
El hombre sollozó, tosiendo al final y escupiendo un poco de sangre. Lo que sea que le había pasado a este hombre entre su escape y ahora seguramente no había sido agradable. Lo hice. Vendí a James y Lily al Señor Oscuro. Los reporteros se habían mantenido a una distancia respetuosa hasta ahora, pero a la luz de un héroe muerto hace mucho tiempo que volvía a la vida para exonerar a un criminal malvado, era demasiado jugoso para perderse. Avanzaron y los aurores que marcaban a Gaara tuvieron que girar y convertirse en controladores de multitudes. Fudge recuperó su ingenio y habló en voz alta en su micrófono para que la gente dejara de ignorarlo. Bueno, ciertamente es una declaración audaz para hacer, y una vez que nuestros aurores se hayan ocupado de las heridas de este hombre, tomarán su declaración y podremos llegar al fondo de todo. Gaara había planeado esto. El ministro llevaría a Pettigrew a una habitación trasera, lo mataría y se desharía de él, y luego afirmaría que había sido un extraño de la calle y que Gaara sería encarcelado por secuestro. Hermione estaba luchando por contener las lágrimas de alivio porque Pettigrew había sido atrapado, y Harry estaba tratando de pasar a Snape, quien mantenía a los tres en la plataforma. El plan de Gaara se basaba en que solo una persona estuviera presente hoy, y se abrió camino hasta el frente de la multitud con una destreza impresionante para su edad. Dumbledore era la única persona presente que podía identificar a Pettigrew de manera confiable, también frente a los papeles. Director Dumbledore, este es Pettigrew. Todos los reporteros dejaron de gritar preguntas o exigir a los aurores que los dejaran pasar para escuchar la respuesta. Albus no había estado del todo seguro de qué creer en los últimos días. Quería creerle a Remus y Sirius, sus antiguos camaradas y estudiantes, y sus estudiantes actuales. Pero Sirius siempre había tenido una lengua de plata y podría haberlos desviado a todos, y estaba aterrorizado de que sus acciones pudieran liberar al hombre equivocado. Pero eso era preferible a condenar al equivocado. Ahora, aquí estaba Gaara de todas las personas, con el Peter vivo a cuestas. Fue difícil de tragar. Miró largo y tendido el rostro ensangrentado y aunque no estaba 100% seguro, estaba lo suficientemente cerca como para arriesgarse. Ese es Peter Pettigrew. Los reporteros se volvieron locos con el anuncio, ahora ansiosos por el comentario de Dumbledore y el de Gaara. Algunos incluso se interrumpieron para escuchar el comentario de Fudge mientras estaba parado en un podio abandonado y luciendo estupefacto. No había nada que pudiera hacer para encubrir esto ahora. Honestamente, no había creído la historia que Harry Potter había soltado en nombre de Black, pero ahora había un problema más apremiante. Lo negó para que Black se besara y la mitad de su problema desapareciera. Después de todo, un hombre muerto no podría demandarte. Bueno, en realidad se había dado el caso del fantasma de Alexander Saxis en el siglo XV, pero un desalmado no podía demandarlo, eso seguro. Pero cuando quedó claro que le habían dicho varias veces sobre la posibilidad de la inocencia de Black, e incluso después de que se presentara otro culpable, lo ignoró, nunca podría apaciguar a los sabuesos de la prensa. Lo que dejaba solo una opción. La sentencia de Sirius Black se pospondrá hasta que se pueda verificar la veracidad de esta afirmación. Si este hombre es, como afirma, el Peter Pettigrew muerto hace mucho tiempo, ocupará el lugar de Black en Azkaban y proporcionará al Sr. Black no ha cometido ningún crimen desde su escape de Azkaban, será liberado. Gaara se arrodilló e instantáneamente tuvo los ojos de Peter sobre él. Di la verdad, o volveré. Peter preferiría ir a esa prisión infernal que quedarse con este pequeño monstruo loco, sádico y demoníaco. Lo habían atrapado hace 2 días y solo había tardado 12 horas en llegar al ministerio desde allí. Después de eso, se llevaron a Pettigrew para interrogarlo, mientras que Harry, Ron, Hermione y Severus fueron interrogados nuevamente ahora que sus historias no fueron descartadas de inmediato. Los aurores, todavía desconfiados de él, doblemente después de que recogió su varita, intentaron llevar a Gaara a una habitación trasera para interrogarlo, en la habitación contigua a la de Pettigrew, pero Dumbledore intervino antes de que Gaara tuviera que afirmarse. Creo que Gaara ha tenido suficiente emoción por una semana. Regresará a Hogwarts con sus compañeros de clase y el jefe de la casa. Si desea tomar su declaración, el ministerio siempre es bienvenido a visitarlo en el castillo. Ahora, si nos disculpan, me gustaría volver a la escuela antes de que mis viejas rodillas se agoten.
Sonrió a los aurores y pasó junto a ellos para alejar a Gaara, de regreso a donde Snape tenía acorralados a los otros tres. Ahora todos los reporteros se alejaban lentamente del salón principal del atrio, de regreso a la salida. Por una vez, Fudge tuvo suficiente atención. Draco corrió a través de los políticos y dignatarios que aún quedaban, lejos de su madre y su padre que aún estaban procesando, hacia Gaara. Trató de abrazar a su amigo, quien realmente pensó que podría estar muerto, solo para ser esquivado por el pelirrojo. Said Hinchriki maldijo que su arena solo bloqueaba automáticamente los enfoques dañinos. No puedo creer que hayas estado persiguiendo a un asesino durante los últimos días mientras yo estaba en el hospital. La buena voluntad de Draco se había evaporado y ahora volvía la indignidad. Gaara lo miró sin comprender, como solía hacer. Espera, sé que puedes hablar ahora. No me ignores. Gritó Draco. Miró a su alrededor y se puso rojo cuando se dio cuenta de que el ministro de magia lo estaba mirando, junto con el director, Snape, Potter y sus compinches. Espero que me expliques todo cuando regresemos. Dijo en voz baja. Lucius se acercó con Narcisa a cuestas. Bueno, director, nunca hay un momento aburrido, ¿eh? Con niños tan obstinados como estos, es un milagro que todavía se ofrezca como voluntario para hacerse cargo de todos ellos. Me mantienen joven, Lucius. ¿Se nos unirá el joven Draco o preferirías llevarlo de regreso al castillo tú mismo? Draco miró a su padre pero se abstuvo de pedir ir con Gaara. Si papá quisiera que viajara por separado, lo diría. Solo avergonzaría a la familia si hablaba. No veo por qué no, lo llevaré a casa mañana de todos modos. Draco luego pensó en cómo iba a convencer a sus padres de que lo dejaran quedarse la semana restante de clases después de exagerar sus heridas desde que se despertó. Su madre solía ser el toque suave, pero querría mimarlo en casa. Tendría que hacer una petición al padre. No sería demasiado difícil, ya que su padre no había mencionado tan sutilmente que se aliaran más con Gaara, ya que evidentemente valía la pena adquirir su poder. El trío dorado frunció el ceño a Draco pero permaneció inexpresivo con Gaara. A Harry todavía le desagradaba el chico, Ron sentía lo mismo y Hermione estaba más asustada de lo que creía apropiado para un Gryffindor. Todo mientras luchaban con el hecho de que este desdeñoso Slytherin no solo había salvado sus vidas esa noche, sino que ahora había liberado efectivamente al padrino de Harry sin ayuda. Harry se conformó con no insultarlo verbalmente. Hermione mostró una sonrisa nerviosa. Ron aún fruncía el ceño, pero no miró a Gaara mientras lo hacía. Gaara vio las caras extrañas que todos estaban haciendo y se preguntó si debería haber enviado a Pettigrew por correo. Snape todavía gruñía audiblemente a Gaara. La consistencia fue agradable. Los adultos Malfoy se despidieron fríamente de Draco y se tomaron un momento para desearles lo mejor a Snape y Gaara también, antes de dar un paso atrás, alejarse y caminar a otro Flu para irse a casa e inventar su próximo plan malvado. Esa fue la conclusión susurrada en voz alta por Ron, que Draco no apreció. El ministro no parecía feliz ni a gusto acercándose a ellos, pero les deseó la misma afectuosa despedida, y luego se fue rápidamente. Pasaron por el Flu uno a la vez, con Gaara yendo solo por su propia insistencia. Llegaron a la oficina de Dumbledore y el director les pidió a todos que regresaran a sus dormitorios por el momento. Los contactaría tan pronto como tuviera alguna noticia sobre Sirius. ¿Podrías esperar un momento, Gaara? Gaara suspiró con las cejas arrugadas. Lo había visto venir. Draco se adelantó, pero no estaba feliz de hacerlo. Te veré afuera. Esperó al final de la escalera de caracol y vio a los Gryffindors y al profesor Snape irse. Dumbledore se sentó pesadamente detrás de su escritorio. El día, que prometía ser difícil al principio, de alguna manera lo había desconcertado. Cuando te invité a unirte a esta escuela, lo hice porque eras un niño perdido que necesitaba un lugar seguro para quedarse y aprender. Todos los misterios que te rodeaban, los acosté porque me dije a mí mismo que no eran importantes. Sin embargo, después de las historias que he oído no del ministerio o de los periódicos, sino de testigos de mi propio personal, sobre el ataque de hace 3 noches, tengo que hacerle las preguntas que he estado evitando durante todo el año. En primer lugar, ¿quién eres? Gaara esperó y reflexionó sobre cómo iba a jugar esto.
Yo soy Gaara. Albus suspiró. ¿Cuál es tu apellido, Gaara? No tengo uno. En mi pueblo natal, no usamos segundos nombres. Entonces, ¿de dónde eres? Muy lejos. No tiene más importancia. Me temo que tengo que estar en desacuerdo, Gaara. Necesito saber dónde está tu casa. Me dijiste que tu madre y tu padre habían fallecido. ¿No hay nadie allí que te extrañe o que solía cuidarte? Ay, pero eso no importa en este momento. ¿Estás escondido? Dumbledore sospechó por un tiempo que este era el caso. Eso explicaría mucho. No. ¿Por qué estás en Gran Bretaña? ¿Cómo llegaste aquí? Yo preferiría no decir. Me temo que debo insistir, Gaara. Muy pronto, hombres y mujeres vendrán a hacer estas mismas preguntas, y me las pueden hacer a mí, o te las pueden preguntar a ti. Después de lo que pasó, no será solo el Ministerio de Magia que querrá hablar contigo, pero un gran número de brujas y magos con otras intenciones en mente. De dónde y de quién vengo no es relevante. Dumbledore suspiró y se hundió. Muy bien, entonces, dejaré eso por el momento. Ahora, dime, ¿cómo conoces a Sirius Black? Gaara se preguntó si iba a estar en problemas por su parte en el tiempo de Sirius en el Cordero. Me ayudó cuando llegué aquí por primera vez y ha sido mi amigo desde entonces. ¿Lo ayudaste a entrar al castillo este año? No, le dije que se fuera. Estaba buscando a Pettigrew. ¿En el castillo? Es un animago, una rata. Ha estado escondido aquí durante mucho tiempo. Gaara aún no sentía la necesidad de arrastrar a los Weasley a esto. Pronto saldrían en los periódicos cuando Peter empezara a hablar. Dumbledore había escuchado esto de Harry y sus amigos, pero necesitaba corroborar tantos detalles como pudiera de Gaara. ¿Qué pasó hace 3 días, cuando la escuela fue atacada? Draco y yo salimos a caminar y los dementores atacaron. Draco resultó herido por ellos, así que maté a los dementores. Eso fue todo. Una noche tan culminante y eso fue todo lo que Gaara tenía que decir al respecto. ¿Puedo preguntar, cuántos dementores mataste? No lo sé. Todos ellos, creo. ¿Todos ellos? ¿Estás diciendo que eras el único responsable de matar a todos los dementores en los terrenos? Sí. Estaban atacando y he oído hablar de lo que le hacen a la gente cuando atacan. No podía dejar que les chuparan las almas a todos aquí. Estoy muy contento de escucharte decir eso, Gaara. Me consuela enormemente saber que usarías tus poderes para proteger a aquellos más débiles que tú. Lamento decir, sin embargo, que hay muchos que no encontrarán tales poderes. Consuelo en tus acciones pasadas. Simplemente te verán por tus poderes, por considerables que sean. He conocido gente así en mi casa. No soy un arma y no seré utilizada. Muy bien, también. Todavía hay muchas cosas que necesito preguntar, pero habrá un momento para eso. En este momento, me gustaría hacer una pregunta más. ¿Cuándo recuperó su voz? No hace mucho tiempo. Ha tomado mucho tiempo sanar. Ahora duele. Lamento haber preguntado tanto, entonces. Sin embargo, me temo que tus compañeros te preguntarán mucho más cuando te aventures en el gran comedor esta noche. Puedes irte ahora. Probablemente podrías descansar después de rastrear y capturar a esa rata astuta. Te sugiero que descanses hoy. Albus le sonrió. Había escuchado lo que necesitaba de Gaara, por el momento. Cuando Gaara llegó a la puerta, Dumbledore volvió a hablar. Aunque siempre estaré en deuda contigo por salvar las vidas de mi personal y mis estudiantes, debo advertirte que si destruyes más torres, tendré que deducir puntos de la casa. Sonrió y vio salir a Gaara. Gaara no se había girado, así que Albus no sabía si había recibido una sonrisa. La propia sonrisa de Albus no duró mucho. Había mucho de lo que regocijarse, desde la seguridad de aquellas preciosas personas que lo rodeaban, la inminente libertad de Sirius, hasta el regreso y la confianza de Gaara y otros. Pero también tuvo que aceptar el hecho de que había personas a las que podría haber ayudado que no se sentían seguras de acercarse a él con sus secretos. Si Gaara o Remus o incluso Sirius hubieran acudido a él, le gustaría pensar que habría sido capaz de ver la verdad más allá de las mentiras de Peter. Por otra parte, si Albus no podía estar seguro de haber ayudado a Sirius, ¿cómo podría alguien más saberlo? Pidió una taza de té y se recostó en su silla.
Todavía no era mediodía, por lo que tuvo suficiente tiempo para una pequeña siesta. Los estaba necesitando más y más a menudo últimamente. Esa tarde, Gaara y Draco tuvieron una charla largamente esperada. ¿Entonces conocías a Sirius Black todo este tiempo, incluso antes de conocerme? Sí. ¿Y conocías al profesor Lupin antes de que comenzara la escuela? Gaara asintió. ¿Y has estado trabajando con ellos todo el año? Gaara no se molestó en responder a eso. El hecho era que Draco había hecho todas estas preguntas hace 10 minutos y estaba dando vueltas en círculos, masajeándose los ojos mientras intentaba y fallaba en procesar. ¿Qué? Gaara ni siquiera abrió mucho los ojos esta vez ante la exclamación de Draco. Has estado trabajando con un asesino en serie convicto todo este tiempo, y nunca me lo mencionaste. Asesino de masas, dijo Gaara. ¿Y eso qué? Era un asesino en masa convicto, no un asesino en serie. No es lo mismo, respondió Gaara. No me importa qué tipo de asesino eso fue. Draco parecía enojado, pero más por frustración que por animosidad real hacia Gaara. Entonces eso significa que ellos saben de dónde eres. Gaara asintió. De hecho, esos dos sabían de dónde era realmente. ¿Saben sobre tus transformaciones? No. No les digas. Extrañamente, Draco parecía consolarse al estar al tanto de un secreto del que los adultos se habían mantenido alejados, incluso si Gaara estaba exhibiendo sus ojos asesinos que usaba para asustar a la gente y alejarla de él. Obviamente significó mucho para el extranjero ocultarle esto específicamente a Sirius Black y Remus Lupin. Draco se recostó en su cama, pasándose la mano por su cabello previamente impecablemente peinado hacia atrás. Gaara esperaba que esto marcara el final del histrionismo de Draco, pero pronto recuperó su energía y continuó. La mayor parte del resto del ciclo estuvo en la línea de no confiabas en mí. Yo. Y mataste a todos esos dementores. ¿Puedes matar dementores? Finalmente, se estaba quedando sin energía y pudo evitar calmarse. Entonces, eres un hombre tanuki, lo que sea que seas. Estabas aliado con un asesino en masa y un hombre lobo a espaldas mías y de todos los demás. Te enviaron a la fuerza aquí desde una tierra lejana. ¿Hay algo más? Gaara pensó largo y tendido. No le quedaban demasiados secretos, aparte de Shukaku, que no creía que alguna vez compartiría voluntariamente, a menos que lo necesitara. Su inquilino demoníaco y su hogar en otro mundo. Ya que Lupin, Sirius e incluso Luna sabían sobre sus viajes por el mundo, no vio el daño en decírselo a Draco también. Además, Draco sería insufrible si supiera que Luna se entera primero otra vez. Mi hogar está en otro mundo. Los ojos de Draco se abrieron como platos y Gaara supo que esta conversación no terminaría pronto. A Draco le tomó un tiempo dejar que Gaara elaborara su bomba, describiendo algunas de las principales diferencias entre sus mundos para empezar. Afortunadamente, Draco estaba tan desinformado sobre otras culturas en su propio mundo, que no luchó demasiado para aceptar cómo era el de Gaara. También explicó el proceso de pasar de un mundo a otro, aunque omitió la razón específica por la que su enemigo lo había transportado aquí. Draco parecía casi aliviado al escuchar que de ahí provenían la mayoría de las cicatrices que curiosamente se desvanecían rápidamente de Gaara, así como su mutismo. Con este secreto a la vista, fue un poco más abierto con las respuestas a las muchas preguntas de Draco, aunque cada vez que se desviaban hacia territorio peligroso, se callaba de nuevo. A pesar de los muchos lapsos de asombro en la conversación y el estado de su cabello, Gaara pensó que Draco había tomado todo esto muy bien. Para cuando llegó la cena, Gaara había hablado más ese día que el año anterior en Suna. Era su castigo por evitar hablar durante tanto tiempo, supuso. Antes de la cena, después de que Draco se calmara y dejara de hacerle preguntas en serie, Gaara salió de su habitación y se coló entre sus compañeros de casa, como lo había hecho cuando había regresado horas antes. Fue difícil ya que todos sabían claramente que había regresado y querían hablar con él. Ya no era el bicho raro sin nombre. Él fue la próxima gran cosa. Estupendo, quería ir y hablar con Remus, ponerlo al tanto de lo que pasó. Fue interceptado por personas con las que quería hablar incluso menos que los Slytherin en el dormitorio. Sospechosamente cerca de la entrada oculta de su casa, encontró a Potter, Weasley y Granger al acecho. Gaara.
Hermione llamó tan pronto como su rostro se asomó por la entrada. Se marchitó un poco. Sin embargo, no se escapó, ya que de lo contrario seguirían tratando de localizarlo. Le quedaba una semana en la escuela y no quería que se llenara evitando a estos tres. Ya era bastante malo que hubiera tenido que hacerlo como un tanuki. Quería agradecerte por lo que has hecho por Sirius, dijo Potter. Se veía como un niño regañado obligado por su padre avergonzado a disculparse. Dicho padre luego empujó a Weasley con el codo y él continuó con lo que decía Potter. Lamento pensar que eras malvado. No deberíamos haber sacado conclusiones precipitadas, así que espero que nos perdones, Gaara. El padre, en este caso Hermione, terminó. Gaara se preguntó si habían preparado eso o si simplemente estaba predispuesta a concluir así. Gaara respondió con un seco y sin emoción. Ok. Ron apretó los dientes ante la despedida, pero Harry lo detuvo antes de que el pelirrojo pudiera hacer algo descarado. ¿Crees que podríamos sentarnos y hablar sobre algunas cosas? Estoy seguro de que a todos nos gustaría llenar los vacíos sobre lo que sabemos. Después de todo, todos somos amigos de Sirius. Deberíamos tratar de llevarnos bien. ¿Verdad? Razonó Hermione. Él respondió secamente con un no. Gaara luego se alejó, a la oficina de Lupin. Escuchó a Harry decir algunas cosas sobre él cuando se iba, y luego escuchó a Ron estar de acuerdo y continuar. Apuesto a que podría hablar todo el tiempo, solo tiene un palo metido tan adentro de su, Ronald. Hermione le regañó. Gaara encontró a Remus empacando maletas en sus aposentos y no se molestó en llamar cuando entró. Silencioso mientras caminaba, le dio un buen susto al hombre adulto cuando el licántropo lo notó. Gaara, ¿cuándo llegaste aquí? Hace un minuto. Había escuchado rumores sobre tu truco en el ministerio, y admitiré que la parte que me resultó más difícil de creer fue que podías hablar. Es extraño. La gente me sigue hablando. Eso tiende a suceder, pero eso también podría deberse a tu heroísmo de la otra noche. Salvaste muchas vidas. Remus se sentó en una gran maleta y le hizo un gesto a Gaara para que también lo hiciera. Así que encontraste a Peter, ¿verdad? Gaara asintió. Escuché que estaba en muy mal estado cuando lo entregaste. Supongo que tuvo accidente al entrar. Gaara hizo una pausa y luego asintió lentamente. No puedo culparte por eso, supongo. Sé lo que le habría hecho, y Merlin solo sabe lo que Sirius habría hecho si hubiera tenido la mitad de la oportunidad. Aún así, como aún no ha tenido la oportunidad de hacerlo, y en mi nombre también, quería agradecerte. Has liberado a uno de mis amigos y llevado ante la justicia al hombre que traicionó a los demás. Gaara asintió en aceptación. Ya le dije esto a Harry, pero iba a ir a buscarte en la cena. No estaré aquí la última semana y tampoco regresaré el año que viene. Parece que Lucius Malfoy se enteró de mis problemas después del ataque Y. Bueno, parece que la información ha circulado misteriosamente entre varios padres más conservadores. He presentado mi renuncia antes de que puedan despedirme. Gaara procesó esto. Una razón menos para volver a la escuela, pero Draco y los libros aún estaban aquí. Aún así, fue una pena. He disfrutado este año más que cualquier otro que pueda recordar desde que era estudiante en estos mismos salones. Gran parte de eso es gracias a ti, Gaara. Quiero que lo sepas. Gaara asintió. Puede que ya no esté mudo, pero no tenía idea de cómo responder a tal efusión emocional. Voy a terminar de empacar aquí, y luego iré al ministerio a recoger a Sirius en un par de horas. Todavía no lo han anunciado, están esperando hasta que esté lejos de los micrófonos antes de decir los papeles, pero ha sido absuelto por completo. Se quedará en mi apartamento hasta que pueda arreglar su propio lugar en los próximos días. Solo pude hablar con él por un minuto, pero dijo, bueno, él me pidió que te preguntara si querías venir a vivir con él. Él entiende si quieres vivir con Draco durante el verano o si tienes otros planes, pero, no tengo otros planes. El rostro de Lupin se iluminó como si fuera él quien se llevaría a vivir con el amigo. Estoy seguro de que a Draco se le permitirá visitar. Lupin no estaba realmente tan seguro. A Sirius no le importaría, haría un gran deporte al hacerle una broma a Malfoy Jr. Pero Malfoy Sr. probablemente no estaría de acuerdo.
No hay necesidad de preocupar a Gaara innecesariamente. Gaara charló con Lupin por un rato, volviendo a la arena cuando su voz comenzó a croar. Al incitarlo, le contó cómo había dejado el castillo para localizar a Cola Gusano. La dificultad había sido inmensa ya que, básicamente estaba rastreando una rata a través de un bosque después de una ventaja de 4 horas. Se hizo más difícil y mucho más simple, cuando descubrió que Peter cambiaba intermitentemente entre hombre y rata. Podía viajar una distancia mucho mayor como humano, pero era infinitamente más fácil de encontrar. Aún así, usando toda la arena que había acumulado esa noche y provocándose una migraña grave al usar tantos, sus zarcillos de arena finalmente encontraron al hombre rata en un autobús de Aberdeen a Manchester, justo en las afueras de Haymarket. Lupin había preguntado qué pasó después de eso, ya que la captura había sido sorprendentemente fluida, pero Gaara acababa de concluir con viajamos desde la parada del autobús a Londres en mi arena. Quería decir la verdad. Lupin dejó pasar el tema ya que los breves atisbos que le habían dado de las realidades de la infancia brutal de Gaara todavía lo ponían incómodo, y si Gaara no hubiera hecho el tipo de cosas que Remus nunca podría respaldar, Sirius podría haberse ido ahora. Gaara dejó que Remus terminara de empacar para que no llegara tarde a recoger a Sirius, pero antes de que Gaara se fuera, Lupin le aseguró que se verían durante el verano todo el tiempo. Gaara lo había asumido. La cena de esa noche había sido tan mala que Gaara deseó haber podido escapar del ojo vigilante de Draco sin recurrir a sus viejas tácticas violentas. Draco había decidido que Gaara lo acompañara a cenar esa noche ya que aún no había recibido noticias de su padre y no quería arriesgarse a perderse su última cena con Gaara. La hueste demoníaca entró en el gran salón y, no por primera vez, el salón se quedó en silencio. Todos lo miraron como si fuera Merlín renacido. Sus compañeros de casa fueron los primeros en recuperarse, sabiendo que estuvo presente todo el día, incluso si no lo habían visto. Se pusieron de pie y comenzaron a aplaudir, seguidos rápidamente por casi todos los de las otras 3 casas y la mayoría de los maestros, salvo la obvia excepción. La ronda de aplausos solo hizo que Gaara se sintiera visiblemente incómodo, lo que animó a un par de Gryffindors a regañadientes que necesitaban un incentivo adicional. Gaara se sentó tan lejos de sus compañeros como pudo. Pero donde solía ser capaz de lograr la distancia requerida simplemente sentándose al final de la mesa y mirando a todos sus compañeros, ahora tenía que confiar en Draco para bloquear físicamente a cualquiera de los admiradores adolescentes y preadolescentes demasiado ansiosos. Todos los que quieran hablar con él, agradecerle su heroísmo, cuestionar sus habilidades o simplemente escuchar su voz de primera mano. Fue miserable. Draco hizo todo lo posible por reafirmar su dominio sobre Slytherin, exigiendo imperiosamente un poco de paz y tranquilidad mientras comían, pero incluso si hubiera sido el príncipe que era antes, nadie podía resistirse a molestar a Gaara ahora que sabían que no era una amenaza para él. Los estudiantes, lo que no sería cierto por mucho más tiempo si se mantuvieran en su alboroto. Afortunadamente, después de 9 meses de ignorar a la gente y no responder preguntas, Gaara estaba perfectamente preparado. Y si no lo dejaban en paz, podría tener que recurrir a algunos hábitos anteriores que había formado. El director se había apiadado de Gaara y decidió no prestar más atención al chico cascarrabias, sino que anunció las buenas noticias sobre Sirius Black y enseñó a sus alumnos una lección sobre nunca asumir la culpabilidad de una persona sin examinar a fondo los hechos. También insinuó que el ministerio no era tan infalible como les gustaría que todos creyeran. No quería socavar por completo al gobierno, pero una mente crítica era una mente sana. Por la noche, después de que Gaara se abriera paso entre la multitud y saliera del salón, el pelirrojo se tomó un tiempo para relajarse. Era una tarde de junio agradablemente cálida, para Escocia, por lo que se instaló en lo alto de la torre de astronomía para tomar una siesta bajo las estrellas. No había dormido en unos días muy ajetreados y se dispuso a recibir su recompensa. Draco no estaría feliz de que lo abandonaran, pero nunca estuvo feliz de que lo abandonaran. A la mañana siguiente, Draco recibió la noticia de que se le permitió quedarse por la semana restante, y se le dijo que confirmara los planes de verano de Gaara. Mientras Draco disfrutaba de su desayuno, observó a la mitad del alumnado despidiéndose entre lágrimas de sus amigos.
La abrumadora mayoría de los padres había querido sacar a sus hijos de Hogwarts antes de tiempo, pero solo esa pequeña mayoría había podido tomarse el tiempo libre del trabajo o podía justificar sacar a su hijo de la educación durante la semana. Las clases se reanudarían más tarde de lo normal ese lunes, para acomodar a los estudiantes que se van. A las 10, Draco estaba entre los 11 Slytherin que no habían sido eliminados, incluido Gaara. Fue solo después de que tuvo lugar el éxodo masivo que Gaara reapareció. Todavía recibía demasiada atención, pero con la mesa de Slytherin reducida, al menos podía comer en una apariencia de paz una vez más. Se le acercaron varias veces para pedirle autógrafos, que había considerado conceder para deshacerse de los mosquitos que volaban a su alrededor, pero Draco se apresuró a espantarlos. Aparentemente, estaba bien versado en cómo debían comportarse las celebridades y Gaara no podía simplemente dar autógrafos a cualquiera. A Gaara no le importaba mientras Draco los interceptara a todos. Las clases se redujeron tanto en número que las 4 casas se enseñarían juntas y aún no llenarían todos los asientos, según el grupo de año. Claramente, era difícil para los maestros mantener a sus alumnos encaminados cuando estaba claro que el material tendría que repetirse al comienzo del próximo periodo cuando regresaran los alumnos desaparecidos. La excepción a esto fue Snape, quien admitió abiertamente que todo lo que cubrió esta semana no se volvería a enseñar. Si esos holgazanes querían volver a casa temprano, tendrían que recuperar el trabajo en su propio tiempo. Estaba claramente molesto por la rescisión de su orden de Merlín, según Ron. Cualquier profesor que no tenía clase en ese momento enseñaba defensa contra las artes oscuras de forma continua gracias a los estudiantes desaparecidos. Algunos eran mejores para la tarea que otros. Cuando Gaara vio a Snape parado en el salón de clases el miércoles, giró sobre sus talones y caminó directamente hacia afuera sin interrumpir el paso. Snape ni siquiera frunció el ceño ante esto, solo volvió a torturar a los Gryffindors. Los profesores, sin importar lo agradecidos que estuvieran con Gaara por sus acciones, tenían que ser objetivos al tratarlo como a cualquier otro estudiante, tanto como lo habían hecho. McGonagall fue la primera, el martes, en llamar a Gaara para responder una pregunta frente a la clase. Había sido una pregunta bastante simple, pero había provocado un silencio y las cabezas se volvieron cuando respondió con su tono entrecortado. Claramente nunca fue particularmente locuaz incluso antes de su accidente. Sin embargo, sus compañeros de año estaban muy complacidos de escuchar la tan esperada voz de Gaara. En realidad, no era nada especial, pero la anticipación hizo que pareciera especial para sus oídos. Durante la semana, la mayoría de sus interacciones con personas que no eran adultos o Draco consistían en mirar a un admirador pestilente. Luego estaban los gemelos Weasley. A ningún miembro de la camada Weasley se le había permitido abordar el expreso de Hogwarts el lunes, por obvias razones financieras, y los gemelos habían estado disfrutando de su libertad desde que la escuela estaba prácticamente vacía. Podrían practicar cualquier número de sus ejercicios más reactivos. Ideas de bromas estaban en sus habitaciones cuando comenzó el caos del ataque del jueves por la mañana. Hubo gritos y luego los llamaron para que se alejaran de sus ventanas y fueran a la sala común, donde un estudiante de 7º año que no podían nombrar y el profesor Balbuceo estaban invocando patrón y incorpóreos para repeler a los dementores que intentaban entrar a través del retrato abierto. Nadie sabía qué hacer desde que la chimenea estaba bloqueada, por lo que no podían escapar por la Red Flu, y el director y el jefe de la casa estaban fuera del castillo por la noche, por lo que no tenían forma de escapar ni pedir ayuda. Los estudiantes más jóvenes lloraban y gritaban, los mayores deseaban ser lo suficientemente poderosos para poder lanzar el encantamiento Patronus. Fred y George se dieron cuenta rápidamente de que su hermano menor no estaba entre la multitud, junto con Harry y Hermione. No estaban sorprendidos, pero estaban preocupados. Inmensamente. Durante todo el ataque, todos los mayores de 13 años sabían que eventualmente sus protectores se cansarían y quedarían indefensos contra el peor destino conocido por los magos. Por supuesto, cuando los malhumorados niños de 13 años descubrieron esta verdad desesperada, se apresuraron a anunciar en voz alta su destino a los niños más pequeños para que todos pudieran entrar en pánico y sufrir.
Fred y George creyeron que estaban acabados hasta que alguien gritó sobre lo que estaba pasando afuera. Corrieron hacia la ventana y vieron a Gaara realizar hazañas que parecían sacadas directamente de la leyenda artúrica y salvarles la vida a todos. Luego, se enteraron de que había salvado la vida de su desagradecido hermano menor. Luego descubrieron que había salvado al padrino de Harry de ser besado y capturó a la mascota de la familia. Nunca antes habían estado tan agradecidos de que no les dieran Scabbers después de Perky. Quizá les hubiera gustado hacer bromas sobre Perky durmiendo con su preciada rata mascota, pero en ese momento parecía un poco cruel. También tenían bastante curiosidad por saber por qué el nombre de Scabbers nunca se había revelado en su antiguo mapa, pero parecía intrascendente en este punto. A la luz de lo que Gaara había hecho por su familia, se sintieron obligados a hacer algo fuera de su zona de confort. Agradecer sinceramente a alguien. Sin burlas, sin bromas ni risas. Era incómodo e incómodo, doblemente porque lo era para Gaara. Después de que lo arrinconaron y le agradecieron sinceramente por salvarlos a ellos, a su hermano, a sus amigos y a su escuela, tuvieron que ir y hacer algo cruel con un detestable cuarto año para limpiarse. Habían considerado, a la luz de su servicio a la escuela, si deberían devolverle la corona bromista, un objeto completamente figurativo que estaban considerando hacer durante las vacaciones de verano, pero decidieron que salvar la escuela estaba lejos de ser una broma pesada. Como uno podría ir. Gaara apreciaría el título si lo recuperaba correctamente. Gaara había recibido muchas expresiones innecesarias de gratitud durante la semana, pero estos dos habían sido una sorpresa. Sus sentidos del humor le habían recordado tanto a esa persona en su mundo, que fue un shock mayor cuando afirmaron su apego a su gente preciosa, por así decirlo. La otra persona de interés había sido Luna. Ella no había sido una sorpresa. La había visto brevemente el lunes por la mañana, cuando salía el sol. ¿Cómo había sabido que él estaba en la torre de astronomía? O de hecho si lo había sabido o simplemente lo había encontrado allí, Gaara nunca lo sabría. Su padre la estaba llamando a casa, quien no había estado dispuesto a decir si regresaría en septiembre, un problema común entre el alumnado. Había estado extrañamente emocionada, recordó Gaara. Ella había estado agradecida, pero aparentemente más había estado preocupada por su desaparición. Y ella había estado asustada por su poder. Ella dijo que era malvado aunque él no lo era. No había dado más detalles, lo que Gaara apreció. Con todas estas personas diciéndole que era un héroe, era difícil mantener la calma y recordar que era un monstruo que albergaba un demonio. El chakra de Shukaku no era una solución milagrosa a los problemas, era su maldición y su cruz para llevar. Aún así, Luna lo abrazó y le agradeció, no obstante, por salvarla a ella y a todos. Ella insistió en que le escribiría semanalmente y esperaba que él le respondiera aunque en realidad no quisiera. También quería que él la actualizara sobre sus transformaciones mensuales, en caso de que hubiera algún cambio, o posiblemente si se tomaran fotos. No se comprometió, pero le deseó lo mejor. Para el final de la semana, estaba ansioso por estar lejos de todas estas personas. Era difícil escuchar tan a menudo lo buena persona que era cuando sabía que todos cambiarían de opinión en un segundo si supieran quién era realmente. Lo que realmente era. Al menos Sirius probablemente superaría cualquier noción sin sentido de las virtudes de Gaara después de vivir cerca durante 2 meses. Draco había superado cualquier gratitud persistente en cuestión de días. Dumbledore lo había llamado para una visita una vez más el jueves por la tarde para discutir el reclamo de tutela de Sirius. Para crédito del anciano, parecía estar honestamente comprobando los sentimientos de Gaara sobre el asunto. También le había advertido a Gaara que, ser un exprisionero de Azkaban, inocente o no, habría afectado profundamente la mente de Sirius y que mudarse con él tan pronto después de la absolución del hombre podría no ser la situación de vida más fácil. Después de asegurarle al director que estaba contento de quedarse con Sirius durante las vacaciones, se fue rápidamente para evitar más interrogatorios sobre su pasado o sus poderes. A pesar de lo agitados que fueron estos últimos días, Gaara en realidad esperaba con ansias la fiesta de clausura, que marcaba el final del año.
Por supuesto, antes de eso tuvo la avalancha de tareas de verano por parte de sus maestros, quienes habían tenido que asegurar a cada clase que los estudiantes que se iban temprano también recibirían la misma tarea, a través del correo. El festín se llevó a cabo en 2 mesas para que los números reducidos no estuvieran tan dispersos, para disgusto de Gaara. Bueno, es la primera vez que puedo recordar donde he tenido que cumplir con este deber con tan pocos estudiantes. Este año ha sido uno de los más llenos de acontecimientos en la memoria viva. Un lapso de tiempo bastante largo, debo agregar. Me ahorraré de otros oratorios cuando sé que todos están ansiosos por arroparse y luego volver a empacar sus cosas para regresar a casa. Sin embargo, antes de que lo hagas, tengo algunos deberes más que debo atender. Primero, tengo que anunciar al ganador de la codiciada Copa de la Casa. Este año, no debería sorprenderte, va a Ravenclaw. La casa restante más grande vitoreó estridentemente. Slytherin podría haber sido un contendiente, especialmente porque a Gaara se le habían dado 200 puntos por su servicio a la escuela, pero comparado con los muchos cientos que había perdido por faltar a clases, ignorar las instrucciones de los profesores o simplemente existir, Snape, Slytherin tenía todavía vienen en último lugar por primera vez en la memoria viva. Las pocas serpientes presentes no estaban tan molestas. Puede que no tengan la copa de las casas este año, pero tenían a Gaara. El derecho a fanfarronear seguía siendo firmemente suyo. También es un placer anunciar que los campeones de House Quidditch de este año son Slytherin. Esto no provocó muchos aplausos ya que los resultados se conocían desde el último partido, pero como el único miembro del equipo presente, le tocó a Draco levantarse y recoger el trofeo, que Snape tomaría después de la cena para ponerlo de vuelta en su vitrina. Parecía un poco absurdo cuando solo estaba él allí sosteniéndolo, así que no esperó mucho para volver a su asiento con él. Por lo general, según la experiencia de Draco, el director normalmente brindaría por la liga del próximo año. Pero se quedó bastante callado, de manera notoria, incluso compartiendo una mirada con McGonagall. Ahora, he consultado con los gobernadores y hemos acordado que, a la luz de los acontecimientos recientes, se debe rendir un reconocimiento especial a las valientes acciones de 5 de nuestros propios estudiantes para salvar no solo a un hombre inocente de un destino terrible, sino también protegiendo a nuestra escuela de un ataque. Por favor, Harry Potter, Hermione Granger, Ronald Weasley, Gaara y Draco Malfoy podrían unirse a mí en el frente. Draco miró a su alrededor y miró repetidamente a Gaara, tratando de averiguar por qué estaba siendo premiado por su inacción la noche del ataque. Le tomó la mitad del camino hasta el podio darse cuenta de que la posición de su padre en la Junta de Gobernadores y dentro del ministerio probablemente tenía a muchas personas convencidas de que el heredero Malfoy había jugado un papel fundamental en el evento. Tuvo la gracia de pararse un poco a un lado, lejos de aquellos que realmente tenían una mano en los actos heroicos, cuando llegó al frente. Gaara habría salido del pasillo por completo, lejos de esta ridiculez, pero Draco había estado entre él y la puerta cuando se levantó de la mesa. Gaara no hizo ningún movimiento para tomar la placa de las arrugadas manos del director, así que Harry dio un paso adelante para tomarla. Estaba inscrito con sus 5 nombres y era un premio por servicios especiales prestados al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería y hacía referencia a la fecha. Una vez más, fue una vista extraña, ver un nombre de pila sin un medio apellido. Tallados en plata pulida estaban Gaara, Harry James Potter, Draco Lucius Malfoy, Ronald Villius Weasley y Hermione Jean Granger. Draco sospechó que el orden de los nombres había sido un tema muy debatido ya que varios de los gobernadores, su padre el principal entre ellos, no habrían soportado a una sangre sucia, o una niña, que llegara al final de la lista. Y aunque Draco estaba claramente allí como una posición honoraria, había sido nombrado antes que la sangre sucia y el 6º hijo del sucio y pobre clan Weasley. Afortunadamente, los puntos más finos de la política estaban más allá de Ron, que sonreía como si no hubiera un mañana, e incluso Harry había superado su decepción por la Copa de Quidditch y la presencia inexplicable de Draco para disfrutar del honor que se le otorgaba. Gaara no se había molestado en mirar el premio, y Hermione parecía que iba a morder sus labios fruncidos después de dárselo con dureza. El insulto no pasó desapercibido para ella.
Harry trató de entregarle la placa a Gaara para que la llevara de vuelta a su asiento, una rama de olivo y el reconocimiento de quien había jugado el papel más importante. Gaara miró hacia abajo, miró a Harry, luego sacudió la cabeza y continuó hacia su asiento. Una vez más, Gaara podría haberse saltado esta ocasión por completo si no hubiera actuado también como una función oficial. Era confuso porque se sentía como cualquier otra cena a excepción de la entrega de elogios, pero incluso Gaara había sido invitado a algunas ceremonias y cenas de estado desde la muerte del último Kasekage y sabía que eran importantes. Las lecciones de Temari sobre las funciones sociales aún no habían llegado a explicar por qué tales reuniones eran importantes, solo lo que Gaara tenía que hacer cuando estaba allí, cuando fue exiliado a este mundo. En retrospectiva, mientras escuchaba otro interminable discurso de bloviación, Gaara sospechó que la razón por la que Temari nunca le había explicado por qué era importante pasar por alto estas cosas era porque no había una buena razón y ella sabía que él felizmente se levantaría y se marcharía en la calle. Cuando finalmente terminó, se fue abruptamente. La cena aún no había terminado, pero de todos modos no le gustaban los postres. Nadie le dio una segunda mirada, tan acostumbrado a sus excentricidades antisociales por ahora. Era raro que se quedara durante toda la cena. Dumbledore lo vio irse y se alegró de que el chico se hubiera quedado durante toda la ceremonia de clausura. Quería dar un discurso extra largo sobre lo que hacía exactamente Gaara, pero lo pensó mejor y se contuvo. Todos allí sabían lo que había sucedido de primera o segunda mano, y Gaara ciertamente no apreciaría el esfuerzo. Cuando Draco regresó a su habitación, encontró a Gaara leyendo en su cama nuevamente. Draco había pasado las tardes de la mayor parte de la semana empacando sus muchas posesiones en 2 baúles. Meticulosamente dobló su ropa y apiló sus libros, mientras maldecía a Potter por liberar a Dobby. Había sido mucho más fácil cuando podía dejar estas tareas plebeyas a los sirvientes. No es que el elfo doméstico de su familia debería haber estado en el castillo en primer lugar, pero eso no fue ni aquí ni allá. Por supuesto, Gaara era menos comprensivo con su difícil situación, tanto con respecto a su antiguo esclavo como con la tarea de empacar. Cuando se le preguntó por qué no había comenzado a empacar, Gaara respondió que solo tomaría unos minutos. Draco sabía que Gaara no estaba sobrecargado con posesiones, pero incluso entonces no podía imaginar que a Gaara le fuera fácil empacar todo apropiadamente en la mañana antes de que el tren partiera. Iba a tomar el tren, no. No había sido tan sorprendente que Gaara fuera a vivir con Sirius Black después de todo lo que había sucedido. Sin embargo, Draco todavía se sentía decepcionado de que Gaara no fuera a vivir en la mansión. Era mucho más interesante cuando tenía un amigo allí. Había insistido en que Gaara hiciera que Sirius le extendiera una invitación, pero el asentimiento que obtuvo significó poco viniendo de Gaara, quien bien podría decidir que quería pasar toda la temporada solo. Draco simplemente lo inundaría con lechuzas hasta que recibiera una invitación, o tal vez podría simplemente invitar a Gaara a visitarlo. No. Sería indigno poner todo el esfuerzo en su amistad. Ya era bastante malo que se encontrara a sí mismo como el caudillo personal de Gaara, casi en una capacidad oficial en Hogwarts. En algunos pequeños aspectos, extrañaba a sus secuaces. Aunque, si Gaara llegaba a la casa de los Malfoy, Draco no se vería obligado a interactuar con Potter, quien se suponía que también se quedaría con Black. Honestamente, la idea de Potter compartiendo techo con Gaara durante 2 meses lo hacía sonreír cada vez que pensaba en ello. Cuando hubo dado los toques finales a su último caso, Draco se sentó en su cama y también tomó un libro. Se había imaginado, al enterarse de la voz de Gaara de vuelta, como muchas personas, que podría provocar el ataque ocasional del habla del extranjero, pero parecía menos inclinado que nunca a comunicarse. Incluso ahora, a menudo usaba su arena para responder de manera no verbal si se molestaba en responder. Draco había preguntado, a la luz de este nuevo descubrimiento, si Gaara estaba tan tranquilo en su mundo natal. Un concepto extraño con el que había llegado a un acuerdo más rápido de lo que nadie le habría dado crédito porque, francamente, era la única explicación que tenía sentido. Por supuesto que Gaara era de otro mundo. Gaara, como siempre lo hacía, Draco se había dado cuenta, sopesó cuánto compartir con Draco antes de responder. Él asintió y eso fue todo.
Había ayudado, esta revelación monumental de que no solo había otros mundos por ahí, sino que Gaara había venido de uno. Que Gaara seguía siendo tan exasperante sin importar de qué país o dimensión viniera. Draco miró a la escasa multitud que ingresaba al expreso de Hogwarts y pensó que podría acostumbrarse a este éxodo tambaleante. Podría sugerirle a su padre que envíen diferentes años a casa en diferentes días para que el tren no esté tan lleno. El principal partidario de la medida sería, sin duda, Gaara, quien probablemente tenía un poco de capital político propio en este momento. Por otra parte, a pesar de lo extravagante que era mi padre en casa, probablemente le diría a Draco que era demasiado. Luego vendría un largo sermón sobre no malgastar el dinero. Draco no podía esperar hasta que pudiera aparecerse, o al menos hasta que pudiera persuadir a Gaara para que le enseñara el truco del escudo de arena. Nadie se había topado con Gaara desde que Gaara lo conocía. Aunque, eso realmente no había estado relacionado tanto con una incapacidad física como con el terror. Ahora, Gaara acaba de recibir sonrisas, vítores e intentos de palmaditas en la espalda. Esos fueron bloqueados por la arena. Encontraron fácilmente un compartimento libre, el tren tenía la misma capacidad que normalmente tenía y con la mitad de los estudiantes para llenarlo. Parecía que nadie había pensado en desacoplar algunos autos para los pasajeros reducidos. Gaara estaba muy feliz por este desorden reducido. Estuvo libre de la escuela por un par de meses, para ver qué otras fuentes de información podía encontrar. Incluso podría tomarse un tiempo para explorar este país. Sin embargo, dado que estaba en una isla, podría limitarse a esta tierra y no tratar de aventurarse demasiado. Draco nunca le dejaría escuchar el final si se perdía el comienzo de la escuela el próximo trimestre. El rubio platinado se había alegrado con humor de la partida de Remus de la escuela y de la menor posibilidad de que estuviera compartiendo un viaje en tren con el hombre lobo expulsado. La idea de que alguien le temiera a Lupin, especialmente en cualquier momento excepto durante la luna llena, fue suficiente para hacer sonreír a Gaara. Esta vez prestó mucha más atención al viaje en tren. Reconoció algunas áreas de sus paseos anteriores y de su vuelo de regreso a Hogwarts, y también de su reciente aventura en la naturaleza escocesa. Era un país bastante agradable, si te gustaba mucha vida y agua. Y verde, tardó horas en volver a Londres, pero aún así fue mucho más rápido de lo que había logrado Gaara. Cuando entraron al sureste de Inglaterra, Gaara le aseguró a Draco, no por primera vez, que le escribiría. Sin absolutamente ninguna intención de seguir adelante con eso. El tren llegó a la estación a última hora de la tarde y un gran número de adultos esperaba allí para recoger a sus hijos. Claramente, no importaba que el ataque se hubiera resuelto y que no se hubieran presentado más peligros desde entonces, los padres estaban muy ansiosos por volver a ver a sus hijos. Gaara notó que Sirius ya estaba allí, de pie dentro de su propia zona de exclusión y aún estaba recibiendo una serie de miradas abiertas a pesar de la llegada del tren largamente esperado. Todavía estaba demacrado y parecía desquiciado, pero vestía las mejores túnicas que Gaara había visto en alguien fuera de la familia real. Claramente había ido al mejor sastre mago de Londres y le había pedido las túnicas más lujosas que el dinero pudiera comprar. Parecía demacrado y angustiado, pero la túnica parecía bastante elegante, considerando todas las cosas. Los que lo rodeaban lo miraban con asombro pero no lo acosaban, lo que hacía que quedarse con él pareciera un poco más agradable. Aún así, si Gaara no pudo evitar que Molly Weasley se acercara, Sirius no tuvo ninguna posibilidad cuando se abrió paso entre la multitud hacia su antiguo camarada. Al ver a esa mujer abrazar a su guardián, Gaara miró a su alrededor en busca de Lucius y Narcisa para ver si podía esperar con ellos hasta que la señora Weasley se mudara. Encontró a la pareja apartada de las masas también. Muchos de los estudiantes que se habían quedado en Hogwarts la semana pasada estaban allí porque era más barato, lo que dejaba a los Malfoy en muy mala compañía en la plataforma del tren, a sus ojos. El tren se detuvo y los estudiantes que habían estado parados en el pasillo desde que cruzaron la línea del condado hace 45 minutos comenzaron a subir a la plataforma. Sus padres estaban invariablemente justo al lado de las puertas, por lo que sus llorosos reencuentros se interpusieron en el camino de aquellos que aún no se habían apeado.
Creo que probablemente sea mejor si nos despedimos aquí, dijo Draco. Gaara lo miró con curiosidad. Por lo que él sabía, no pasarían más de un par de semanas hasta que se volvieran a encontrar, si no mucho antes, y siempre existía la posibilidad de que intercambiaran un par de cartas mientras tanto. No parecía necesario decir más despedidas prolongadas. Aún así, estaba bastante orgulloso de entender que eludir este pequeño y extraño ritual sería perjudicial para su amigo. Adiós. Te veré pronto. Incluso sabiendo que Draco estaba buscando algo más abierto, esto era lo mejor que podía hacer Gaara. Draco pareció aceptar eso, infelizmente. Como lo había hecho antes, Gaara esperó hasta que la avalancha de estudiantes ya había dejado el tren antes de abrir la puerta del compartimiento y sacar a Draco. La plataforma 934 estaba repleta de gente, incluso con el número reducido de pasajeros, porque más padres y familiares habían decidido venir a saludar a sus hijos, hijas, sobrinos, sobrinas o nietos después de los desgarradores eventos de la semana anterior. Afortunadamente, el factor celebridad, que había comenzado a atenuarse en el castillo después de que los estudiantes vieron a Gaara hacer poco o nada extraordinario, o algo ordinario, desde su heroica batalla, todavía estaba fuerte en la mente de los adultos que habían leído un par de escasas menciones en la prensa y decenas de cartas mucho más elaboradas sobre su papel. Se abrieron como el mar rojo, permitiéndole caminar sin ser molestado hacia Sirius, quien sonreía por el efecto que Gaara estaba teniendo. El chico podía despejar las habitaciones antes, pero ahora, en lugar de miedo, Gaara se emocionaba donde quiera que iba. Draco se separó, más interesado en ver a sus padres que a su pariente perdido hace mucho tiempo. Tendría que haber presentaciones formales más tarde de todos modos, con sus padres presentes. Moji Weasley había regresado con su propia familia, gracias a los dioses, por lo que Gaara pudo caminar hasta Sirius sin ser abordado. Sirius trató de inclinarse hacia adelante y abrazarlo, por lo que Gaara dio un rápido paso hacia atrás para esquivarlo. Oh, por supuesto. Él sonrió. ¿Cómo estás, Gaara? Claramente quería llamarlo Lily, pero con la multitud de adultos y niños mirándolos descaradamente, sintió que probablemente no era una idea segura en este momento. Gaara asintió, como si dijera que estaba bien, como lo había hecho cientos de veces, antes de señalar a Sirius y preguntarle lo mismo en silencio. Oh, estoy bien, espera, escuché que ahora puedes hablar, miró a Gaara por un largo momento y luego dejó caer los hombros antes de reír. Bien hecho, mi buen señor. Gaara sonrió un poco, pero la sofocó cuando recordó a los espectadores. Me encantaría hablar contigo correctamente ahora, pero primero necesito tener una charla con Harry. ¿Podrías ir y esperar un minuto con Remus? Él está junto a los casilleros. Solo busca el espacio donde nadie se parará dentro de los 3 metros de él. Gaara asintió y caminó hacia donde recordaba que estaban los casilleros. Remus estaba tratando de mantener un perfil bajo, pero no importaba cuánto les hubiera gustado a los estudiantes que les enseñara, él seguía siendo un hombre lobo y una criatura peligrosa. Después de lo que habían dicho varios artículos periodísticos, nadie estaba seguro de si ya había nacido humano. Aún así, todos vieron con entusiasmo el valiente salvador de Hogwarts acercarse a la bestia asesina sin pestañear. Simplemente se acercó, se apoyó contra el casillero y asintió a modo de saludo. Mientras tanto, todo el buen ánimo se había ido de Sirius cuando finalmente pudo recibir a Harry como un hombre libre. Y no tenía buenas noticias para él. Harry no evitó el abrazo esudado de Sirius, sino que lo abrazó con una gran sonrisa. Había sido uno de los últimos en bajarse del tren porque estaba nervioso por volver a encontrarse con su padrino y también porque no quería estar cerca de Gaara ni un segundo más de lo necesario. Vamos, necesito hablar contigo en privado, dijo Sirius, su sonrisa iba y venía dependiendo de si realmente estaba mirando al hijo de James. Se abrieron paso entre la multitud hasta el extremo desierto de la plataforma y Sirius se volvió hacia Harry y su sonrisa no volvió. Me temo que no hay una manera fácil de decirte esto. El ministerio no me deja cuidar de ti, Harry. Lo siento mucho. La boca de Harry se secó y sus rodillas se sintieron débiles. No podía creerlo. No podía ser verdad. Sirius vio el shock total de Harry y tuvo que desviar la mirada.
He estado peleando con ellos toda la semana, pero el Wizengamot ha dictaminado que debido a mi capacidad mental disminuida después de quedarme en Azkaban, no puedo cuidar de ti y de Gaara. Harry dijo lo primero que se le pasó por la cabeza. Así que vas a llevar a Gaara a vivir contigo. Quiero cuidar de los dos, por supuesto que quiero que vivas conmigo, Harry. Pero tienes a tus parientes, sé que no te gustan, pero Gaara no tiene a nadie realmente. Les rompió el corazón a ambos. Seguiré luchando contra esto, pero, al menos durante este verano, tendrás que volver con tu tía y tu tío. Sirius vio a un Auror y a un funcionario del ministerio observando desde lejos. Allí para asegurarse de que no se fugó con Harry de todos modos. Recién me enteré esta mañana, su veredicto final, de lo contrario te lo habría dicho antes. Harry, lo siento mucho. El hombre había pasado los últimos 12 años teniendo sus recuerdos más felices devorados por un monstruo y, sin embargo, todavía se sentía tan miserable como siempre. Ambos estaban al borde de las lágrimas. Entonces, ¿tengo que volver con tía Petunia y tío Vernon y ni siquiera podré verte? No, por supuesto que lo harás. Puedes venir y visitar. Vendrás y visitarás. Puedes quedarte una semana a la vez, 2 veces durante las vacaciones. Sirius deseaba desesperadamente aferrarse al entusiasmo y optimismo que evocaba ese pensamiento. Tristemente, Sirius no podía decirle a Harry toda la verdad. No se trataba realmente del estado mental de Sirius. Esto se debió a que ya había causado una gran cantidad de problemas al ministerio, y porque Gaara era peligroso. Cuando solicitó por primera vez la tutela, se le negó a Gaara y se lo permitió a Harry. Descubrió que tenían la intención de enviar a Gaara a un orfanato especial recién inaugurado para niños magos superdotados. Excepto que tal instituto no existía y con toda probabilidad era un frente para el Departamento de Misterios u otra división del ministerio. Querían tomar posesión del arma llamada Gaara y descubrir qué lo motivó. En el transcurso de la semana, había peleado y discutido, y finalmente había amenazado con ir a la prensa y convertirse en una espina clavada en el costado del ministerio a menos que aceptaran sus términos. No daría ninguna entrevista sobre la injusticia que sufrió, recibiría un acuerdo financiero bastante modesto en lugar de la gran suma de compensación que podría haber recibido por el error judicial. Ya a cambio se le daría la custodia de Harry y Gaara. Sintió que era bastante justo de su parte. Le habían dicho, resueltamente, que no. Podrían ceder el control de una ficha política masiva, pero no de 2, especialmente cuando una también era un arma de destrucción masiva. Tenía que decidir uno u otro. Harry lo necesitaba, claramente más de lo que Gaara realmente necesitaba un tutor, y les había prometido a James y Lily que cuidaría de su hijo si ellos no podían. Pero mientras que Harry sufriría quedándose con sus parientes, Gaara podría desaparecer en las garras del ministerio o convertirse en enemigo del Estado al rebelarse contra su control. Sirius no podía condenar a su amigo y libertador a la misma existencia nómada e infernal que había sufrido durante el último año a la fuga. Entonces, había reclamado a Gaara y habían resuelto el resto de los detalles. Solo se le permitieron 2 visitas no consecutivas sin supervisión de O'Conarry, de lo contrario, tenía que solicitar una visita formal supervisada en la casa de los Dursley. O bien tuvo que limitarse a las comunicaciones escritas. Durante cualquier visita o por parte de Harry, Remus no podía estar presente, e insinuaron fuertemente que el hombre lobo no debería residir junto a Gaara, incluso si no podían exigirlo directamente. Querían que renunciara a cualquier derecho legal que tuviera sobre la custodia de Harry, para formalizar este acuerdo, pero lo rechazó por completo. Él nunca grabaría esta parodia en piedra. Seguiría luchando. Mientras tanto, había hablado con Molly y Arthur Weasley y logró persuadirlos para que se llevaran a Harry durante la segunda mitad del verano, incluida y después de la Copa del Mundo. Haría que Harry lo visitara durante 10 días antes de las vacaciones, y luego podría llevarlo a la Copa del Mundo y verlo un par de veces después de eso. Estaba tan lejos de ser perfecto, pero al menos Harry sabría que ya no estaba solo. En espíritu explicó todos estos planes, si no las verdades detrás de ellos, a Harry con la esperanza de que pudiera aliviar algo del sufrimiento visible. Harry fingió una sonrisa y le dio las gracias.
Sirius quería pasar más tiempo allí, hablando correctamente con Harry, pero notó por el rabillo del ojo que el trabajador del ministerio estaba tocando su reloj. Claramente les habían ordenado cortar cualquier contacto entre Sirius y Harry. Sirius deseaba poder explicar todo esto a satisfacción de Harry, pero incluso si no había accedido a no hacerlo como parte del trato, no sabía si quería exponer a su ahijado a ese tipo de corrupción. Era un adolescente, pero claramente todavía era tan inocente e ignorante de algunos de los males del mundo. Al igual que Dumbledore, Sirius no quería que Harry creyera que no se podía confiar en ningún adulto. Aún no. Vio a Harry por el hombro de regreso a la barrera de la plataforma y la atravesó con él. No renunciaría a un solo momento con Harry hasta que estuviera en el auto camino a casa. Sirius se llevó a Vernon Dursley a un lado por un momento para decir algunas palabras selectas con el hombre donde el trabajador del ministerio y el auror no pudieran escucharlo. Vernon pasó demorado de rabia ante la presunción de este monstruo a palidecer y temblar. Para cuando la morsa se subió a su auto, se había tomado en serio lo que el padrino protector de Harry le había dicho. Francamente, era bueno que el auror hubiera estado tan lejos, ya que algunas de las amenazas que Sirius había lanzado por sí solo podrían haberlo enviado de regreso a prisión. Regresó a la plataforma para recuperar a Gaara y Remus. Gruñó mientras pasaba junto a los lacayos del ministerio, simplemente siguiendo órdenes, mientras verificaban que Harry Potter se había ido con sus familiares antes de que ellos también se fueran. A Sirius le habían dicho que sería desaconsejable y que podría molestar a la gente del ministerio si eso Remus viniera a vivir con él y Gaara. Sirius invitó rápidamente al lunático a mudarse con él la próxima vez que lo viera. Remus tenía una casa familiar en otro lugar, por lo que se negó, pero de todos modos estaba agradecido y prometió visitarlo o quedarse con frecuencia. Aunque solo fuera para darle a Sirius alguna compañía que no fuera Gaara. Gaara era una buena persona, pero no un gran compañero después de meses y años de aislamiento. Cuando vio a Gaara y Remus, su devastación se disipó por un momento, al ver a sus dos amigos listos para regresar con él a su hogar. Mientras tanto, Harry estaba en el coche de su tío, luchando por contener las lágrimas que no quería derramar delante del hombre, preguntándose qué había dicho Sirius para evitar que su tío hiciera la misma diatriba en el camino de regreso de King's Cross sobre lo desagradecido era, lo raros que eran él y los de su clase, o lo ocupado que iba a estar su verano con las tareas del hogar. Nada de eso. Petunia estaba preocupada. Harry solo contó mentalmente cuántos días faltaban para su primer viaje para ver a Sirius. No pudo evitar que su mente se convirtiera en celos ante la idea de que Gaara, de todas las personas, había tomado su lugar con su padrino. No fue justo. Muy bien, vamos. Vitoreó Sirius, con una sonrisa en su rostro que no llegó a sus ojos. Remus le había hecho la cortesía de explicarle a Gaara la ausencia de Harry. Condujo a la pareja a través de la barrera, más allá de las brujas y los magos boquiabiertos, y al estacionamiento Mugle. Gaara esperaba un taxi del que le habían hablado, o el infame autobús noctámbulo, ambos defendiendo el continuo apoyo de Sirius a cualquier cosa que los pura sangre odiaran. En cambio, el hombre había ido un paso más allá. Verás, solía tener una motocicleta maravillosa, pero hace unos 12 años se la presté a un tipo para que llevara a alguien a su rey y nunca la volví a ver. Finalmente logré localizarlo y la encontré hace poco y está destrozada. Resulta que no sabía que era necesario ponerle aceite. Dijo Sirio. Lupin se alegró. Esa bicicleta había sido una trampa mortal, y ese sidecar significaba que él insistía en que todos los que conocía tenían que dar un paseo al menos una vez. James había amado la cosa hasta que Lily le había dicho que ya no se le permitía entrar o entrar. Remus le había preguntado en voz baja si ella también se lo prohibiría. De todos modos, dado que ahora estoy en el camino de la familia, decidí seguir adelante y gastar grandes sumas de dinero familiar en algo que sé que hará que mis padres se revuelvan en sus tumbas, donde sea que estén. Declaró, presentándoles ¿compraste un auto? Declaró Remus. Sí, ¿no es maravilloso? Sin duda fue un espectáculo para la vista. Remus sabía más sobre el mundo Mugle que la mayoría de los magos, pero no podía nombrar el elegante auto negro.
Solo sabía por su forma y diseño general, sin mencionar al comprador, que probablemente era muy elegante e increíblemente rápido. Es el más rápido que vendió el hombre de la tienda. Sirius continuó. Por supuesto que era, Gaara había visto estos autos antes, cuando estuvo en Londres por última vez y cuando estaba viajando por el país. Eran inventos maravillosamente útiles para los civiles, pensó. De lo poco que podía deducir sobre su funcionamiento interno, a Kankuro le encantaría jugar con uno de ellos. Gaara no sabía cuánto costaba uno de estos carruajes mecánicos, pero si encontraba la manera de volver a su mundo, vería si podía llevarse el de Sirius con él. Sirius solo tendría que hablar con los fabricantes de carruajes y obtener un reemplazo. La marca era un concepto nuevo para el habitante del desierto, pero pensó que Sirius no debería tener problemas para conseguir un reemplazo del señor Rolls-Royce. Nombre raro. Mientras Gaara se metía en el asiento trasero del carruaje, sabiendo que su arena lo protegería, un licántropo mucho más nervioso se subió al asiento delantero y preguntó: «Sirius, ¿tienes licencia de conducir?» «No». «Por supuesto, ¿no recuerdas que obtuve mi licencia cuando Lily quedó embarazada y no me dejaba llevarte a ti, a ella o a James sin una, lunático?» «Sí, también recuerdo que esa licencia fue dibujada con crayón por James, y Lily te maldijo cuando finalmente se la mostraste». «Sí, ese es». Sirius encendió el motor y le dio unas cuantas revoluciones ruidosas. «Creo que podría caminar en su lugar, Canuto. Es un día tan agradable». «Tonterías, lunático. Lily no está haciendo un escándalo, ¿verdad?», dijo Sirius, señalando con el pulgar a Gaara, que había estado disfrutando de los muy cómodos asientos de cuero hasta ese momento. «Bueno, a diferencia de Lily, no tengo un escudo automático de arena para protegerme cuando chocas con esta cosa. Nunca me he estrellado, Lily, nunca me he estrellado una vez, lo juro». Gaara estaba cada vez más molesto a medida que avanzaban, pero no podían verlo de frente, así que continuaron. «Lily, no creas una palabra de lo que dice. Chocó su bicicleta al menos 4 veces porque lo vi hacerlo las 4 veces. Probablemente lo hizo una docena de veces más cuando yo no estaba cerca. Tonterías. Mira, he estado conduciendo durante 5 minutos y ni siquiera he chocado con otro auto quitado un espejo retrovisor. Solía golpearlos cada vez que conducía, ¿recuerdas? Acabamos de salir del estacionamiento y ahora estamos atrapados en el tráfico. Estoy más preocupado cuando llegas a una carretera principal. Habría comenzado a lanzar hechizos si hubiera pensado que ibas a ir por la autopista. ¿Puedes oír esto, Lily? Él no tiene fe en mí. Mi nombre no es Lily, es Gaara». El iracundo pelirrojo dijo un toque más alto de lo que su voz monótona y grave solía sonar. «Decir a». Sirius declaró. «Paga». Extendió su mano y Lupin dejó caer un puñado de monedas en su palma. «Ni siquiera pudiste llegar a su casa, Gaara», dijo Remus, metiendo su billetera más ligera dentro de su túnica. Gaara todavía estaba enojado, doblemente por haber sido engañado. Este iba a ser un largo verano. Omake 1. Luna había estado feliz cuando Gaara y Draco superaron su pelea. A Draco no le agradaba mucho, pero era un buen amigo de Gaara, así que a ella no le importaba. Se había sentido aún más feliz cuando descubrió que la razón de su reconciliación había sido el descubrimiento por parte de Draco del pequeño y esponjoso secreto de Gaara. Finalmente alguien con quien realmente podría discutirlo. Gaara odiaba hablar de sus transformaciones. Sin embargo, no importa cuán fortuito haya sido el final de su discusión, había llegado demasiado tarde para un evento en particular. El cumpleaños de Draco, el 5 de junio. Draco había trabajado tan duro para organizar una fiesta de cumpleaños para Gaara, que solo pensó que era correcto que Gaara correspondiera, incluso si era semanas después de la fecha real. Pero como sabía que él no era muy bueno en cosas como fiestas, o amistades, había decidido ayudarlo lo mejor que pudiera. Es cierto que las únicas 2 fiestas de cumpleaños a las que había sido invitada recientemente fueron la de Gaara este año y la fiesta de Ginny hace 2 años, justo antes de que ambas se unieran a la escuela. Desde entonces, Ginny no tenía fiestas o simplemente ya no invitaba a Luna. Estaba bien, Luna todavía creía que Ginny era su amiga.
Pero Luna todavía pensaba que sería capaz de pensar en algo para celebrar el cumpleaños de Draco. Y luego, milagro de milagros, vio que Gaara ya había estado tratando de organizar uno él mismo. No había llegado muy lejos. Claramente tenía incluso menos experiencia con las fiestas que Luna. Además, cada vez que intentaba acercarse a uno de los otros amigos Slytherin de Draco, huían aterrorizados. Fue al ver ese espectáculo por cuarta vez que ella intervino para ayudar, en secreto. Mientras se mantenía fuera de su vista, Luna organizó una fiesta para un chico al que no le gustaba, para ayudar a un chico que le gustaba. Muy pronto lo tenía todo preparado y tuvo que engañar a Gaara para que apareciera, mientras ella personalmente le daba a Draco su invitación. Mientras caminaba de regreso a su habitación, esperaba que Gaara siguiera el juego y afirmara que él había organizado todo, o al menos se quedó hasta que llegara Draco. Omake 2. Me llevaré a Fluffy. Dijo Gaara, de pie en la cabaña desordenada de Hagrid. Fluffy. ¿Llevarlo? ¿A dónde? A la casa de Sirius. No puedes llevar a Fluffy allí. Él es mío, por ejemplo. Él es mío. Gaara refutó con calma. No, no lo es. Lo compré a un tipo en el pub. Lo dejaste en el bosque y yo lo encontré. Ahora es mío. Ahora mira, no puedes simplemente llevártelo. La casa de Sirius es lo suficientemente grande. Fluffy necesita mucho espacio para correr. Hagrid sabía que era difícil tratar con Gaara, así que trató de no enfadarse. Le haré lugar. ¿Le has preguntado a Sirius si puedes traer un gran perro de 3 cabezas contigo? Gaara se detuvo ante esto. No había pensado en hacerlo, pero tal vez era una de esas cosas que se suponía que debía hacer para ser cortés. Yo no tengo. Bueno, antes de que vayas a llevarte a alguna de mis mascotas, será mejor que consultes con tu tutor si puedes tenerlas. Hagrid dijo esto seguro sabiendo que tal vez había 4 personas en el mundo, incluido él mismo, que estarían de acuerdo en acoger a un Cerberus completamente desarrollado y Sirius Black ciertamente no era uno de ellos. Evidentemente, ese número había aumentado a 5 con Gaara. De cualquier manera, no había forma de que a Gaara se le permitiera llevarse a Fluffy a casa con él. Si Gaara quería decirse a sí mismo que Fluffy le pertenecía, estaba bien. Era encantador que el chico se preocupara tanto por Fluffy, de verdad. Lirio, no, Fluffy no puede venir aquí. Es un sabueso gigante de 3 cabezas y mi casa es una casa en un barrio concurrido. Tampoco robes ninguna otra de las mascotas de Hagrid. Estoy deseando verte, tuyo sinceramente, Canuto. Gaara arrugó la respuesta y fue a matar algunas sacromántulas. Sería más difícil aliviar su estrés aquí ahora que todos los dementores se habían ido. Tendría que tener cuidado de no eliminar accidentalmente a las arañas gigantes y quedarse sin otra salida. Tal vez podría elegir un par de Hufflepuff sin que nadie se diera cuenta. Mientras se dirigía a cazar arañas, pasó por el área de Fluffy y terminó pasando la mayor parte del día allí. Tan invertido en entrenar al perro tonto, Gaara se olvidó por completo de que había caminado hacia el bosque durante su descanso para almorzar y cuando regresó se había perdido el resto de las clases del día y la mitad de la cena. N/A. Aquí está, el último capítulo oficial de la historia de Gaara en el mundo de Harry Potter. Ya ha pasado más de un año, y es bastante extraño escribir ya el final de esta primera parte. Parece que fue ayer cuando se subió el primer capítulo de este fic. Les recuerdo que aún falta el epílogo de esta historia. Como dije anteriormente, habrá otra entrega a seguir, será una continuación de esta historia. Como mencioné, habrá un epílogo para este fic y con él publicaré el primer capítulo de la secuela, debido a que voy a separar ambas listas de reproducción, una para cada temporada y así no confundirlas. Pero lo que es más importante, espero que disfrutarán del clímax final de Gaara y el prisionero de Azkaban, también conocido como Gaara en un mundo mágico. Dejando todo eso claro, nos vemos en una próxima ocasión. Les deseo tengan feliz resto de mes, de su servidor Diet Fanfics. Bye bye.